Pues yo ayer estuve en el búnker de la Fiscalía conversando con los fiscales encargados de la investigación, de fiscales de crimen organizado. Y lo que es aterrador es que esta práctica del ELN es ya probada de ocasiones anteriores. Ellos empiezan a hacer una operación que puede durar, Gustavo, 1 año, año y medio, 2 años, como fue lo que hicieron en la escuela de cadetes de la policía. Eso que hicieron llevaba 2 años. Y lo increíble es que tienen un nivel de compartimentación terriblemente peligroso. Ellos tienen un objetivo y organizan toda la información posible para llevarlo a cabo. Esto, de verdad, la reunión de ayer me dejó de alguna manera notificada, primero, que hay que aumentar más la seguridad personal. Esto significa que uno tiene que obligarse a hacer una restricción en su vida, que es muy aburrido. Y saber que este país echó para atrás. Este país nos devolvimos, Gustavo, a la época de los 90, cuando Colombia estaba secuestrada. Esto, pues, es tan desagradable como desestabilizador. Pienso que eso es lo que sintió el fiscal Barbosa y lo que sintió el general Zapateiro. Yo estuve llamando ayer al general, no pude comunicarme con él, entiendo que él tiene mucha información también. Y estamos notificados los colombianos. Entonces, genera mucha zozobra porque son procesos muy complejos de paz, pero aplicados asesinando colombianos, policías, soldados, ciudadanos, en fin. Y para concluirle, Gustavo, siento que destruyeron la capacidad de inteligencia de la fuerza pública y eso afecta a la seguridad de todos y cada uno de los colombianos. Senadora, yo me gano la vida en parte oyendo a la gente en las entrevistas en radio, oyéndola sin verla, y eso hace que uno empiece a percibir muchas cosas en la voz de la gente. Usted es una parlamentaria tremendamente combativa, con carácter, con mucho hierro por dentro. Yo le estoy notando una voz distinta a la de siempre. ¿Esto le ha golpeado? Es que genera zozobra porque no es solo la vida de uno, sino la vida de su familia. Entonces está uno confiando en las instituciones, en un país tan complicado, agradeciendo también que se ocupen de uno, que no es fácil, un país donde yo no sé cuántas personas estarán protegidas hoy, bien, regular o mal, pero estamos a merced de lo que pueda suceder, por más de la buena voluntad que tiene hoy la Policía Nacional, que de verdad se ha portado muy bien conmigo. Entonces, en la vida de uno cambia por una variable externa que uno no controla. ¿Uno qué va a saber con esta gente que les gusta usar explosivos, como lo hicieron en la escuela de cadetes, que son hoy expertos en francotiradores, como hacen con los soldados de Colombia en el Catatumbo, que parece que les gustara jugar a asesinar soldados? Entonces, Gustavo, el riesgo es para todo el mundo, para ustedes, para uno, para todos. Un tema demasiado complejo, con un alto comisionado fuera de realidad, que prefiere creerle al ELN que creerle a las fuentes que llegan a las propias autoridades. Muy complejo todo, muy complejo el gobierno. Senadora, como usted dice, esta es una amenaza para toda su familia. Su esposo, José Félix Laforie, está sentado en la mesa con el ELN. Los tiene al frente. Él ha intentado hablar con algunos miembros o al menos poner de presente la seriedad de estas amenazas que el ELN insiste en desacreditar. Él está allá. Cuando yo llegué, que yo estaba en el exterior, no lo alcancé a ver. Nosotros hablamos por teléfono, pero él está allá en Venezuela. Él debe llegar hoy. Esto, pues, lo pone a uno en una situación de zozobra permanente, pero además de incomprensión, porque uno no tiene la mentalidad que tienen ellos. Es tan difícil llegar a entender
cuál es su dimensión de conciencia, porque además usted en los helenos se encuentra gente llena de títulos, PhDs, doctores. Entonces uno dice, ¿cuál es la forma de ver ellos la vida? ¿Cómo entienden ellos la posibilidad de un país que lleva 200 años de violencia y que vive haciendo acuerdos de paz en medio de la matanza? Entonces sí, tenemos una conversación con José Félix pendiente, porque pues esto obviamente lo compromete a él, que ha hecho un esfuerzo con un riesgo muy alto y con un costo político para mí, que obviamente tengo aspiraciones de seguir en la política. Sí, hay muchas cosas que uno hace por el país, pero tiene que ser muy duro pensar en que uno está conversando con las personas que iban a asesinar a la esposa de uno, y eso tiene que tocarle el corazón al doctor José Félix Laforí. ¿Usted cree que él siga en la mesa de negociación? Yo no lo sé, esa es una conversación que tengo pendiente con él, porque a veces los que conversan allá creen que es que los mandos están desconectados de ciertas estructuras. Pero entonces, si es así, ¿con quién están conversando? ¿O qué capacidad de respuesta tienen esos que dicen que se están comprometiendo? ¿Cómo hacen un cese al fuego, Gustavo, sin cese de hostilidades? Por Dios, o sea, y la matanza de policía, yo le digo a usted con franqueza que eso descompone una sociedad, la descompone. Se vuelve incomprensible el seguir abriéndole espacios a los violentos. Senadora, ¿ha podido hablar con alguien del gobierno? Porque pues recordamos, por ejemplo, que al inicio del gobierno Petro, el propio presidente la invitó pues a Palacio para revisar la seguridad de su familia, y en ese momento se redobló la seguridad. ¿Ya hay algún tema de comunicación para atender esta alerta sobre un posible atentado contra su vida? No, yo no he recibido en esta ocasión ninguna llamada del presidente. Lo que sí hizo José Félix antes de viajar es hablar con todas estas personas que de alguna manera recibieron la información. Él habló con el general Ospina, él habló con la vicefiscal Mancera, él habló con los fiscales del caso, él habló con el general Salamanca. Yo ya con el general Salamanca y el director de la DIPRO estuve, no reunida con Salamanca, pero sí con el de la DIPRO. Con Salamanca conversé, y la verdad es que la policía pues tiene todo a disposición de ayudar. Entonces, lo harto es que usted termina encerrado, porque cuánta gente tiene que tener a su alrededor, y termina restringido, y su familia también. Entonces, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Senadora, y se lo pregunto ya en calidad de senadora de la República y conocedora de una serie de entramados legales de la arquitectura del Estado, es que la citación que hace la Fiscalía, que es además a declaración jurada, al comandante del Ejército Nacional, al señor general Luis Mauricio Ospina, tiene que ver con que entregue la información relacionada con ese posible atentado a ustedes. ¿Por qué? Porque, como ha quedado aquí planteado, lo comentamos la semana pasada en 6 AM, hay una división interna en el sentido de que hay gente molesta en Palacio porque el Ejército les haya entregado a los empleados de la Fiscalía, a los investigadores de la Fiscalía, esa información. ¿Usted cree que aquí estamos ante una situación delicada en términos de cómo funciona el Estado, de que un general se vea en la disyuntiva, o unos oficiales se vean en la disyuntiva de estar expuestos a una serie de sanciones y castigos por haberle entregado a la Fiscalía información sobre atentados contra funcionarios del Estado como Barbosa y como usted? Aquí hay muchas especulaciones e información que va y viene respecto a pugnas internas, pero para mí es claro que el gobierno cercenó la cabeza de 60 generales, Gustavo, en una organización jerárquica, con jerarquía de mando, valga la redundancia, con subordinación, que descabezarla tiene un costo altísimo, porque la disciplina y la orden tiene que ser de arriba. La experiencia de haber vivido un país violento como Colombia, eso no se improvisa de la noche a la mañana. Entonces, puede que los que hayan subido sean buenos, pero eso no es igual. Usted, un gerente de 30 años, es distinto a uno que nunca ha conocido lo que ha conocido el de 30 años. Empecemos por ahí. Segundo, es un gobierno que termina
o generando miedo dentro de la fuerza pública o intentando buscar esos miembros de la fuerza pública a grado en un gobierno que me parece que está completamente ciego frente a la realidad de la violencia, obsesionado con una paz total que solo existe en la mente de los alucinados. Paz total no hay en el planeta físico, en este que vivimos. Entonces, todo eso hace que las relaciones del gobierno con la fuerza pública, que también son instituciones, sean tensas. Pero yo no creo que el gobierno tenga por qué hacerle ningún reclamo a quienes hoy de alguna manera evitaron o aplazaron un suceso, dándolo a conocer al público nacional y extranjero. ¿Qué tal que hubiera pasado algo a alguno de los tres? Eso era cuidar el acuerdo de paz. Eso no tiene sentido. Esas explicaciones que se han dado, que era porque había que proteger el acuerdo. Proteger el acuerdo es proteger la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pienso que esto lo vamos a seguir viviendo los 3 años que le quedan a este gobierno, si es que no le siguen saliendo escándalos, pero insisto en que la tragedia nuestra, Gustavo, es la destrucción de la capacidad de inteligencia de la fuerza pública, especialmente del ejército. Por eso pasa lo que pasa.